Sí, la verdad que perder como perdimos el sábado pues es un poco doloroso, la verdad, porque es complicado asumirlo y la verdad que fue un poco varapalo, la verdad que cuesta digerirlo, pero bueno, ya pasó. La verdad que estos días atrás pues la verdad que cuesta, pero ahora ya empezamos semana nueva, olvidamos todo lo que pasó atrás, vamos a aprender de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal y tirar para adelante. Al final no queda otra que hacer borrón y cuenta nueva y desde ayer pues empezar una semana nueva que nos espera una batalla en Compostela y prepararlo de la mejor manera. Efectivamente, aunque suena tópico, ni antes éramos muy buenos ni ahora somos muy malos. O sea, sí es verdad que nos tiene que doler perder 0-5 en casa con el Covadonga o con cualquier rival en este caso, pero ya está. O sea, un mal partido, vamos a llamarlo incluso desastroso, que no nos salió nada bien, pero no nos vamos a volver locos. La primera vuelta también nos fuimos a Pontevedra, hicimos un partido muy malo también y nos metieron 6 y a partir de ahí el equipo dio una vuelta. O sea, vamos a aprender de este resultado, vamos a quedarnos con las cosas que queremos sacar en positivas y tirar para adelante. O sea, ya pasó, ya no queda atrás, ya no podemos arreglar nada del resultado del sábado. O sea, vamos a centrarnos ahora en estas 8 semanas que nos quedan, 8 finales y todos juntos pues tirar para adelante. Bueno, pues a priori es un rival con unos jugadores muy buenos para la categoría. Nos vamos a enfrentar a un rival que nos va a exigir mucho, que aunque como tú dices no está en una de las mejores situaciones de la temporada, al igual que nosotros, pero tiene una plantilla de las 3 mejores de la categoría. O sea que nos va a exigir desde el primer minuto. O sea, vamos a ir con las ideas claras, vamos a volver a competir y a volver a ser nosotros e intentar sacar algo en Santiago. Sí, la verdad que el equipo lo necesita, tanto nosotros dentro como la afición fuera. Yo creo que tenemos que agradecer también la afición que tenemos, porque al final el sábado ante el partido que vieron y el partido que cómo se transcurrió todo, pues todavía nos esperaron, todavía nos animaron a acabar el partido. Yo creo que eso dice mucho de la situación de la afición que tenemos. Yo creo que los momentos buenos es muy fácil estar, pero los momentos difíciles es donde se ve el club y la afición que tenemos. Entonces yo creo que todos juntos tenemos que aprender del partido del sábado y todos juntos estoy seguro que vamos a sacar esto adelante.